felizmente, que en medio de las querellas jurídico-políticas e institucionales en curso, hay quienes están pensando en las necesidades económicas de los peruanos y que han presentado un plan el día de hoy que supone una inversión total de 15.000 millones de soles. Estoy hablando sobre el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alex Contreras, que está con nosotros acá. Muchas gracias por estar, señor ministro. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Es un gusto estar aquí. Efectivamente, hemos presentado este plan. Y yo quería empezar diciendo que es momento de empezar a confiar en el Perú, o de confiar en el Perú nuevamente. Y esa es un poco la idea de este plan, que lo que busca es complementar al plan Compunche Perú que está en ejecución y salir rápidamente de este periodo complejo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Usted ha presentado este plan, que lo tengo acá, 47 hojas, llamado Unidos. Antes era Compunche Perú. Hace 3 semanas usted reconoció que la economía peruana estaba en recesión. No tengo dudas de eso, dijo. Es cierto que lo hizo entrando al Congreso, a donde acudió para pedir un crédito suplementario de 5.000 millones de soles. Y nos detalló en ese momento, o sea, apenas 3 semanas, a qué iba a ser destinado estos 5.000. 3 semanas después presenta un plan 3 veces más voluminoso que aquel. ¿Cómo nació este plan? ¿Cuándo es que comenzó a madurar este plan? Este plan justamente lo hemos desarrollado en las últimas semanas. Nosotros siempre tenemos la visión de impulsar permanentemente el crecimiento económico. El crédito suplementario buscaba utilizar las herramientas de gasto público para dinamizar la economía. Este es un plan de carácter más comprensivo. Es cierto, hay un componente de gasto, pero hay mucho componente relacionado, por ejemplo, a financiamiento, ¿no? Proveer más financiamiento. Se ha triplicado el tamaño del programa Impulso Mi Perú, que está dando créditos a las pymes. Creemos que ha llegado el momento de darle un impulso a la inversión privada, un impulso mayor a la inversión. Hemos hecho avances, pero creemos que necesitamos ir más allá, y por eso es que hemos presentado este paquete de 25 medidas que buscan, primero, evitar un rompimiento de la cadena de pagos. Hay una situación compleja producto de los shocks y de la situación actual. Y estamos pensando también en dar un impulso a sectores afectados como construcción, manufactura, el mismo sector pesquero, la agroexportación que se ha visto muy golpeada, en un contexto en donde necesitamos también restablecer la confianza. Entonces, estamos avanzando en este frente. Este plan yo creo que representa una enorme posibilidad para el país. No tiene, digamos, no afecta ni genera ningún riesgo fiscal. ¿Por qué no? Porque son 15.000 millones de soles en un momento en que la recaudación está baja, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso del plan Impulso Mi Perú, son garantías en realidad. O sea, no hay un gasto inmediato, sino que son las instituciones financieras, las cajas, los bancos, los que van a prestar con sus recursos. Y solamente va a haber una participación del Estado cuando exista algún incumplimiento de parte de alguna de las empresas. Estamos mejorando el programa también. Lo que queremos es que llegue a más MIPYMES. Estamos ampliando también el tamaño de los créditos, porque esta situación está afectando a todas las empresas de diferente tamaño, y la innovación que queremos incorporar a este programa es hacer diferenciaciones sectoriales. El sector acuícola, por ejemplo, ha sido muy golpeado. El sector agroexportación venía ya golpeado desde la pandemia, pero este año ha sido un mal año producto del Niño y la caída de los precios de algunos productos. Entonces es un plan, como ves, amplio. 2 objetivos: financiamiento, evitar que se rompa la cadena de pagos, impulso sectorial y un shock de inversión privada. Eso es lo que buscamos. Son 25 medidas puntuales. Es un plan multisectorial, por eso es que han estado todos los ministros participando en la presentación de estas medidas. Usted en la primera página pone las pérdidas que se han sufrido durante los últimos meses, este año en realidad, por la conflictividad social, 4.000 millones de soles, por el ciclón Yaku, 4.200 millones de soles, por la no apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta, 3.000 millones, y pone también en cuarto lugar el déficit hídrico por 700 millones de soles. Total, 11.900 millones, lo que equivale a 1.2% de nuestro PBI. ¿Cómo se compensa un tal volumen de pérdidas? Esto, por ejemplo, ha impactado en los estados financieros de las empresas, en la generación de trabajo, y lo que estamos haciendo con el plan Unidos, justamente porque es un llamado a la unión entre peruanos y peruanas, es
recuperarnos, ¿no? Dar financiamiento a las empresas para que puedan financiar capital de trabajo, darle un impulso a la demanda también y sobre todo, lo más importante es reactivar el principal motor del crecimiento en el corto plazo, que es la inversión privada. Bueno, puesto que usted insiste en ese tema que es el más importante, quizá la pregunta es cómo se va a lograr y en qué sectores privados cree usted que este plan puede tener una acción beneficiosa. Uno, infraestructura. Necesitamos seguir mejorando el marco de las APPs. Yo te contaba en la entrevista anterior que este año habíamos batido récord de adjudicaciones de inversión privada en infraestructura. La meta es triplicar la inversión en el 2024. ¿Con qué proyectos, por ejemplo? Mira, por ejemplo, tenemos, solamente para mencionar, el anillo vial periférico, que es un proyecto de 2.000 millones de dólares. ¿Hay un expediente técnico? Tenemos, digamos, hay algunos estudios preliminares y lo que queremos es no solamente generar proyectos para el 2024, sino hacia adelante, ¿no? Está el proyecto Obras de Cabecera, tenemos hospitales, hay un paquete de proyectos eléctricos y solamente, Fernando, en el primer trimestre tenemos la posibilidad de adjudicar hasta más de 2.000 millones de dólares en el primer trimestre del 2024. Está 2.000 millones de dólares. Solamente en el primer trimestre, cerca de 8.000 en el año. Cerca de 8.000 millones de soles en el primer trimestre. 8.000 millones de dólares. No, 2.000 millones de dólares digo para el trimestre. Para el primer trimestre, ya, sí. Yo traduzco, grosso modo, casi 8.000 millones de dólares. Casi 8.000 millones de dólares. Para el primer trimestre, ¿no? Sí. Y este primer trimestre, por ejemplo, ¿qué proyectos van a haber? Mira, algo que está bastante cerca es, por ejemplo, el Parque Industrial de Ancón. Este es un proyecto enorme, es bajo la modalidad de proyectos en activos, que se ha hecho más atractivo en el contexto en donde el próximo año empieza a funcionar el puerto de Chancay. A 15 kilómetros. Efectivamente, está en medio entre Chancay y Callao. Entonces, este proyecto yo creo que se debería adjudicar en el primer trimestre. Y hay una lista también de proyectos eléctricos que están por salir. Y la meta de proinversión del Ministerio de Economía y Finanzas es seguir mejorando el marco. Ya con las reformas que hemos hecho, en promedio hemos logrado reducir el tiempo de las APPs hasta en 18 meses. Pero creemos que hay un espacio más para seguir reduciendo, haciendo más eficiente este mecanismo, que vengan inversionistas privados y que apuesten por construir infraestructura, no solamente de eléctrica, sino hospitales, colegios. Solo para mencionarte, acá justamente había traído la presentación, lo que podemos hacer en realidad es algo muy importante en materia de inversión privada. Por ejemplo, estos son los proyectos que se han adjudicado este año. Tú puedes ver más de 2.300 millones de dólares. Y estos son los proyectos que tenemos para el 2024. ¿No? Son proyectos, 7 proyectos en educación, salud y turismo, 10 de saneamiento, 18 en energía e industria y 5 proyectos de transporte. Entonces, lo que esto puede generar, solamente reactivando esto, tenemos la posibilidad de generar un boom y un crecimiento importante de infraestructura, pero a eso se le suma, por ejemplo, los destraves de los proyectos mineros. Hablémoslos. ¿Cuáles son esos proyectos mineros que cree usted que su plan puede ayudar a destrabar? No, sin duda hay una agenda compartida. Son 13, digamos, submedidas que dispositivos legales que vamos a publicar en los siguientes días, semanas, para, por ejemplo, incentivar la inversión en exploración, pero también para incentivar la producción. Entonces, lo que queremos es apalancarnos en la minería para generar este impulso importante en los proyectos, solamente para... ¿Qué es lo que ha sucedido siempre con nuestra historia económica reciente? No, apalancarnos en la minería. Sin duda, hay que apalancarnos en la minería. Tenemos muchos proyectos de mediana envergadura para el 2024, pero lo anuncié en la mañana, tenemos que apuntar a los grandes proyectos como Falchani, Zafranal. Tenemos el portafolio en realidad es de más de 50.000 millones de dólares. Entonces, Galeno, por ejemplo, ha vuelto a aparecer como una posibilidad importante, que es un proyecto de más de 2.000 millones de dólares. Entonces, si vamos sumando y haciendo la aritmética, el Perú tiene un enorme potencial. No, de eso somos conscientes todos. Que se puede materializar, y lo que aspiramos es que con este plan se materialice la inversión en 3 ejes. Uno, la de infraestructura, lo que te he mencionado, minería, y algo importante es que hemos anunciado la ruta de los proyectos de infraestructura hídrica. Chaguimochi, ya sabemos, si no hay propuestas a noviembre, lo adjudicamos de manera directa. El primer trimestre.
Puede ser este año si es que no hay Este año. propuestas, y si es que hay propuestas, el G2G debería adjudicarse, por ejemplo, en febrero del De próximo manera año. directa, ustedes como gobierno van a adjudicar A un gobierno, hasta ahora hay dos interesados, me parece, Canadá y Países Bajos, que son, digamos, países Potencias en serios, temas potencias hídricas, en temas hídricos. Entonces, lo que queremos es eso, Fernando, volver a confiar en el Perú, que estos proyectos se materialicen. Y la verdad que es el momento de dejar de lado las diferencias y Sin empujar duda. hacia adelante. Desde hace tiempo Así hubiéramos es. debido dejarlas. Pero, a propósito de las diferencias, yo quisiera saber con quién ha coordinado, con qué sectores sociales ha coordinado y específicamente con qué gremios. Es decir, no, yo no digo coordinado, pero consultar, informar. Mira, este plan lo presentamos el lunes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, era importante socializarlo. No llegamos a discutir las medidas con gremios empresariales, pero sí escuchar también su punto de vista y decirles que estamos trabajando en este plan, que lo íbamos a anunciar, que estamos dispuestos siempre a tener una mirada amplia y la verdad que estamos reactivando este proceso de ¿Y coordinación. qué recibió como demandas, como recomendaciones, como objeciones eventualmente? Una conclusión creo que de esta reunión fue que muchas de las cosas en las que estaba pensando el sector privado ya las teníamos incorporadas, ¿no? Hay algunas diferencias. Por ejemplo, la necesidad de ampliar los programas crediticios. Yo lo había anunciado ya hace un par de semanas que estábamos evaluando ampliarlas. Efectivamente, hay sectores que están muy golpeados. Construcción, caída doble dígito. Manufactura, caída doble dígito también. Entonces se requería este electroshock, no solamente de gasto público, sino también de destrae proyectos. El tema de, por ejemplo, el shock regulatorio era algo en lo que coincidíamos, ¿no? Ha habido, lamentablemente, en los últimos años un exceso de permisología que hace que proyectos importantes tarden mucho tiempo en desarrollarse. Entonces se necesita... ¿Por dónde cree usted que hay un campo que desde las primeras etapas se puede simplificar todos los trámites y las exigencias? Los temas ambientales, por ejemplo, son algo importante. Tú puedes responder más rápidamente sin necesariamente perder estándares de calidad. El Perú le da un mismo tratamiento a un proyecto nuevo que a la ampliación del proyecto. Entonces, tenemos que hacer cambios. En materia, por ejemplo, de permisos del propio Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Cultura, hay un espacio enorme para optimizar. Ya la presidencia del Consejo de Ministros había anunciado la ventanilla única, que es una medida importante a mediano plazo. Que no ha venido funcionando con tanto éxito, ¿no? No, que recién está empezando. Está creo que en pininos. Pero lo más importante es que había la necesidad de responder en los plazos. Ya le hemos dado el presupuesto del 2024 a los opinantes como SENASA, la ANA, SANIPES, SENACE en el caso del sector agropecuario. SENASA en el caso del sector agropecuario y SENACE en el caso de los proyectos mineros. Entonces ahí tienen que estar las reformas. No he visto que haya puesto mucho énfasis en el tema del gasoducto. Y se habla de energía en general, pero no específicamente de ese proyecto, es cierto, trabado desde hace años, pero que va a ser indispensable, sobre todo para una región que no parece priorizada en su plan, que es el sur del Perú, y que permitirá a su vez que prosperen algunas industrias como la que usted ha destacado, la petroquímica. El sur está priorizado en el plan. De hecho, el plan Impulso Mi Perú, donde más créditos ha colocado han sido en el sur y en el norte. Y justamente nosotros lo que hemos anunciado son las medidas que están próximas a salir. Pero en el caso del SIDGAS, de los proyectos de masificación del gas, seguimos trabajando. Y justamente el primer paso, o digamos el primer gran impulso para hablar ya con seriedad de la masificación de gas es el impulso a la petroquímica, ¿no? Que te va a garantizar una demanda de gas importante que va a ser viable la extensión de los tubos hacia el sur. Eso lo hemos anunciado, ya tenemos... ¿Y qué proyectos hay para esos tubos del sur? Para que se puedan instalar, para que se retome el proyecto. Se están evaluando todas las alternativas, pero digamos algo importante era garantizar hacer rentable la extensión de los tubos hacia el sur. Y la petroquímica garantiza eso. La petroquímica garantiza eso. ¿Pero qué necesitamos para la petroquímica? Cambios legales que permitan, por ejemplo,
extender el plazo. Como hay concesiones que vencen, los inversionistas en la petroquímica necesitan precios estables. Entonces, garantizarles que pasadas esas concesiones, terminadas esas concesiones, van a tener un plazo importante, ¿no? Ahora, el impacto social de este plan. Nos ha hablado usted de los sectores que deben ser destrabados y los proyectos que deben ser favorecidos para que la inversión privada renazca en nuestro país. Pero, ¿cuándo llega a la gente de la calle? Y esto quiere decir dos cosas: reducción de la pobreza y reducción de la inflación. ¿Con qué cifras están ustedes contando para culminar el año respecto a inflación y respecto de la pobreza? Inflación, yo creo que en noviembre deberíamos estar cerrando en 3.8, 3.9, por debajo de 4. Ha habido una sorpresa positiva hacia la baja. ¿Causada por qué? Hay precios que han revertido rápidamente. Por ejemplo, el precio del limón se ha corregido muy rápido y está saliendo más cosecha. Nosotros deberíamos terminar el año, diciembre, una inflación de 3.6 más o menos, 3.6, 3.5. El mes de diciembre. El mes de diciembre, o sea, como el dato anual. Y lo que has dicho es muy importante. Estamos justamente en contextos donde el crecimiento es bajo. Se necesita darle un impulso a las políticas sociales. Por eso es que le hemos dado un presupuesto histórico al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por eso que en el crédito suplementario estamos asignando más presupuesto para alimentos y la lucha contra la anemia. Y por esa razón que en el Plan Unidos le estamos asignando 200 millones más a Yancasu para generar programas de empleo temporal. Nosotros hemos sido muy claros, Fernando, en que al peruano no le gusta el bono. El peruano es trabajador por excelencia. Entonces, mientras se recupere este empleo de calidad... ¿Y Yancasu puede crear empleo temporal en qué sectores? En realidad son digamos, se organizan faenas para hacer determinadas obras. Básicamente es construcción, yo diría. Pero es un sector que puentes, mueve... carreteras, puentes, irrigación. carreteras, mantenimiento, irrigación también. Y eso, a diferencia de un bono, que a veces se necesita, sobre todo en el caso de población vulnerable, el empleo empodera a la gente. Porque no hay nada más que genere más orgullo que ganarte el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y esa es la esencia de los peruanos, y por eso es que seguimos con este ímpetu, con esta, yo te diría, obsesión por generar este impulso. Empleo y reducir la pobreza. ¿Tiene alguna cifra prevista sobre tasa de pobreza para fin de año? En abril sale el resultado oficial. Se mide generalmente con un promedio de los últimos 4 trimestres. Y lo que aspiramos es cerrar lo que queda de noviembre y diciembre bien, terminar de ejecutar. Solamente para mencionar, sumando los gastos de emergencia y de reactivación, faltan ejecutar como 12.000 millones de soles en lo que queda del año, ¿no? Eso más, digamos, el impacto que estamos seguros va a tener el Plan Unidos en expectativas, en destrabe de proyectos, abre la posibilidad de arrancar un buen año, un primer trimestre, ¿no? A pesar de los riesgos, evidentemente. Otro de los temas que ha sido subrayado por su presentación hoy y en el documento escrito es la creación de servicios por impuestos. Estamos acostumbrados a obras por impuestos. Ahora se introduce este otro concepto. Explíqueme, por favor, ¿dónde prevé usted que se podrán adoptar esta modalidad para que el sector privado, en vez de pagar impuestos, pueda hacer servicios que hasta ahora estaban encargados, bien o mal, en general mal, al Estado? Sí, lo que buscamos es que el sector privado sea un socio estratégico del sector público, sobre todo en los niveles de gobierno donde no hay un desarrollo institucional importante, gobierno regional, gobierno local. Entonces, ¿qué pasa? Con las obras por impuestos tú garantizas tener el hospital, tener el colegio, incluso hasta el mantenimiento de esa infraestructura, pero no garantizas tener los profesores, tener los médicos, y con servicios por impuestos lo que buscamos es eso, ¿no? Acercar al sector privado, más al ciudadano, la posibilidad de que pueda ser un aliado estratégico del Estado, por ejemplo, para la lucha contra la anemia, por ejemplo, para las campañas de salud, ¿no? Para hacer mucha prevención. En materia educativa también la posibilidad de financiar becas, estudios. Entonces lo que estamos abriendo es un abanico de posibilidades. No estamos, y yo quiero ser enfático en esto, Fernando, no estamos claudicando a la función del Estado de proveer servicios públicos. Pero en países con un desarrollo institucional como el Perú, tenemos que
valernos de las herramientas que tiene el sector privado. Y a veces el sector privado, algo que no se considera, incurre en costos. No es que todo lo descuenta por impuestos, porque tiene un equipo que administra, entonces, pero lo hace por un tema de responsabilidad social, y estamos apelando a esa responsabilidad social para hacer que el sector privado sea el aliado estratégico que siempre debió estar, pero que en los últimos años ha habido como un divorcio del Estado. Ahora, hay un sector que no hemos mencionado todavía, que es el de turismo, que crea mucho empleo y que ha sufrido mucho desde la pandemia actualmente, y por los conflictos sociales y por los problemas del clima también. Estamos lejos de llegar a los 4 millones que en un momento dado superamos, ¿no? Como récord, 4 millones de ingresos por año. Medidas para promover este sector tan creador de empleo. Hemos lanzado Turismo 4.5. Necesitamos volver rápidamente al nivel prepandemia y superarlo. La meta es llegar a 4,5 millones de turistas. La meta era el 2026, queremos acelerar el 2024. Eso implica hacer un esfuerzo por promocionar el país. El país, tenemos la gran ventaja es un país rico en paisajes, en cultura, en comida, pero falta justamente esa complementariedad, ese reposicionamiento internacional, y en ese sentido va a haber un trabajo muy activo de PROMPERÚ, de la Cancillería, del Ministerio de Comercio Exterior, para relanzar el país. Y hay experiencias muy exitosas, por ejemplo, como en Colombia, en Costa Rica, ¿no? Costa Rica pura vida, Colombia, el riesgo que te quieras quedar. Entonces necesitamos también nuestra gran campaña internacional que haga que regresen los turistas. Ya algo muy interesante es que se están rehabilitando, por ejemplo, los vuelos directos. Ya hay vuelo directo de Londres a Lima. Hace algunas semanas habíamos anunciado el interés, la posibilidad de tener vuelos directos desde Alemania a Lima. De Frankfurt, como había antes, ¿no? Eso se está reactivando nuevamente. O sea, ya hemos avanzado un paso más y ojalá estamos podamos regresando anunciar. a lo que hemos tenido en una Así época. es. Pregunta final, señor ministro. ¿Cómo se va a verificar que este plan está dando resultados? Es decir, ¿cuál es el calendario? ¿Cuáles son las metas por etapas que se ha fijado usted? Hemos sido muy explícitos. En algunos casos lo vamos a hacer de manera financiera. Por ejemplo, cuánto se ejecuta del gasto. En el caso de Impulso Mi Perú tenemos 15.000 millones, se ha triplicado los fondos, entonces vamos a hacer seguimiento cuánto se va asignando en créditos, pero por ejemplo en el caso de turismo, la mejor forma es verificar cuántos turistas están ingresando. Hemos anunciado también el 1.000.000 de kits escolares, eso lo vamos a anunciar justamente al cierre del mes de marzo, ¿no? Cuánto de eso se ha ejecutado. Y tenemos en este momento una plataforma en el Ministerio de Economía y Finanzas de la ejecución del programa Compunche Perú. Lo que vamos a hacer ahora es también crear nuestra plataforma del programa Unidos, ¿no? De acuerdo. Ahora sí, un tema que había sido mencionado por usted cuando el crédito hace 3 semanas, el de la seguridad ciudadana, requiere recursos para multiplicar nuestra capacidad de hacer frente a la delincuencia, a la que le sobran los recursos, como estamos viendo. ¿Qué se destina para eso? Porque vemos que hay comisarías mal equipadas, quejas de la policía, no hay autos, no hay motos, etcétera, y no hay equipos, y no hay laboratorios de criminalística. En el crédito suplementario que aprobamos, incorporamos 300 millones de soles en presupuesto para el Ministerio del Interior para generar este impulso a la seguridad, y en el presupuesto del 2024 le hemos asignado recursos históricos a la función de orden y seguridad. De forma que, ¿cuánto? A ver, estamos hablando de más o menos cerca de 5.000 millones de soles. ¿Y cómo se hace para asegurarnos de que esa cantidad de dinero se ejecute? Puesto que el Ministerio del Interior, lamentablemente, es uno de los que tiene más baja ejecución presupuestal en inversión. Estamos dándole todo el apoyo técnico. Tenemos los especialistas en inversión pública. Hay mucha coordinación estrecha, no solamente con el ministro, sino con los equipos del ministro. En diciembre, por ejemplo, estamos aprobando una reestructuración del presupuesto y van a haber recursos para las escuelas de policía, recursos para más intervenciones, porque cada intervención cuesta. Por supuesto. Recursos para la construcción de cárceles, que digamos es del hace años justicia, que no pero que ninguna. hace años que no se construyen cárceles. Recursos para inteligencia, porque hay 2 frentes de acción muy claros. Uno, el crimen no organizado, robos, hurtos, y el crimen organizado, ¿no? Sicariato, extorsiones. Uno lo combates con más vigilancia, más operativos, y el otro lo combates con inteligencia. Y a eso estamos nosotros apostando, a darle el soporte económico
al Ministerio del Interior, a los alcaldes, a los gobernadores regionales para sacar adelante al país del principal problema que es la inseguridad ciudadana. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros para explicarnos un poco lineamientos y detalles del plan de reactivación económica que usted ha querido bautizar en nombre de Unidos. Ojalá que estemos realmente unidos en la lucha contra la pobreza, por la seguridad ciudadana y por la creación de empleo, como ha subrayado todo, lo cual naturalmente requiere inversión y crecimiento económico. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, y ojalá que podamos estar hablando a principios de año sobre los primeros éxitos de su plan Unidos. Así va a ser, Fernando. Vamos a trabajar muy duro para que se concrete. Lo invitaremos a principios de enero. Entonces, muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Ha sido el señor Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas. Hacemos una